ya ustedes han tenido vínculo, o por lo menos han visto los recursos, ¿no? Les digo a las estudiantes, a los estudiantes que acá tenemos presente. ¿En la cátedra han visto algo o han hablado de, sí, del Sí, CEPA? sí, sí. Ah, Le bueno, hemos mostrado las páginas y demás con la intención de que ellos, como buenos investigadores, indaguen al respecto, pero sin duda tu bueno, testimonio va a ser importante. en realidad lo que es el CEPA, nosotros lo tenemos para que puedan verlo, están muchos de los materiales, están en YouTube, hay un canal de YouTube del CEPA, del Centro de Producción Audiovisual, y a su vez está la página web del canal, digamos, hay un doble circuito por ahí, uno se usa para alojar y están todos los contenidos y el otro para tener más interacción. Igual en lo que hace a la propia página del CEPA, en este momento estamos en un proceso de readecuación, me empezaba en estos días, para que tenga un diseño más amigable y que puedan encontrar más fácilmente los materiales y los distintos recursos que están ahí en la página. Pero laburan muy bien el equipo que está trabajando ahí, que está formado por camarógrafos, por periodistas, por, bueno, el licenciado en arte, digamos, un espectro bastante amplio. Son 15 personas inicialmente, aunque hay algunas que ingresaron para el CEPA, que son, por ejemplo, las chicas de diseño, que después se abocaron más a la parte que es editorial, pero bueno, también comprende. Es un equipo bastante grande y centro de producción audiovisual hay en la mayoría de las universidades del país. Se crearon allá por el año 2015, fue un programa nacional y lo cierto es que tanto eso como las radios en muchísimos lugares se involucraron y están esos proyectos. En La Pampa nosotros no tenemos la radio. Cuando se hacen programas o se contrata los espacios de la parte privada o pública que están disponibles, pero muchas universidades sí tienen radio. Bueno, nosotros tenemos en la Secretaría esto que decía el CEPA y a su vez la parte de prensa, que deben haber accedido mucho, lo manifestamos a través del boletín del mail, del Instagram, del Facebook y Twitter. Acá los chicos, ¿ustedes qué usan? ¿Qué usan la mayoría? ¿Por el chat? Si no escriban por el chat, cuéntenme. Y de las redes sociales creo que la gran mayoría. Por ahí también tenemos un grupo de la carrera en Facebook, así que por ahí algunas cátedras también nos comunicamos por ahí. Y si no, de como uso personal, creo que Instagram, Facebook, Twitter, la gran mayoría de las redes sociales. Ah, Bien, bueno, ¿sabemos de Eleonora si tuvo algún inconveniente o a ver, algo? me fijo si me contestó algo. No, no me ha escrito nada. A ver, le escribo por las dudas. Dale, a ver si... Porque tampoco te queremos, ¿viste? Y tenemos 6 preguntas para hacerte. Así Bueno, como con una organización ahí de grupos y yo de le, voces. yo le había hecho la aclaración a... Bueno, te había hecho la aclaración a vos, Sí. pero le cuento al resto de los chicos. En realidad yo vengo desde una disciplina que no tengo tanto oratoria como ustedes, como los humanistas. Yo soy contadora. Después hice una maestría, pero digo, mi disciplina de origen y en general hace que, digamos, tengamos un discurso, yo siempre digo, más corto, más acotado a veces, y tenemos algunos términos además que bueno, soy como más precisa o más, algunos nos dicen cerrados, pero bueno, hace mucho tiempo que estoy vinculada con otras profesiones de las ciencias sociales, sobre todo con abogados, por la propia facultad donde estábamos y demás, y bueno, trato un poco de cambiar ese discurso. Así que en esto ustedes ayúdenme también. Qué genia. Bueno, gracias. De ahí Eleonora también que se sumó. Gracias por el tiempo y por la práctica educativa. Yamila, la verdad es que gracias a vos, pues súper ameno la posibilidad de la charla, que los estudiantes también puedan sentirse en esa libertad de que esto es una conversación, que hay una suerte de preguntas guías para poder conocer y aprender sobre
el trabajo que nos involucra una materia cuatrimestral de una materia universitaria de cuarto año, pero que bueno, entendemos la coyuntura, entendemos que estamos... bueno, ustedes están un poco mejor, la verdad no deberían de quejarse tanto, o sea, yo estoy encerrada acá, confinada a mi salita verde, pero, pero bueno, me parece más que interesante poder seguir acompañando estos procesos desde la educación y la extensión, porque pedagógicamente mis materias o las materias que armé en un momento con Castro y que hoy Mariana Cornejo me acompaña, tienen esta impronta, porque es el faro pedagógico, la extensión universitaria, sin duda, para generar procesos participativos y de vínculo con las comunidades, e incluso para reflexión para dentro de nuestras materias y dentro de nuestras universidades, dentro de nuestros claustros, de nuestras carreras, ¿sí? Así que, bueno, estos estudiantes de cuarto año están a un año de recibirse, de ser comunicadores y como bien decías vos, Yamila, esta apropiación con las nuevas tecnologías, bueno, los hace más ávidos con la tarea. Así que bueno, vamos a... No sé yo el listado, no me acuerdo quién eran los primeros. No sé si alguno... Mari, no sé si me querés decir algo más o aportar algo más para darle ahí lugar a quien vaya a hacer la primera pregunta, así como en líneas generales, la primera pregunta. Decir no mucho, salvo muchísimas gracias por la oportunidad y porque se prendan con este grupo de alumnos y más que nada que, bueno, que pierdan el miedo y que destraben los micrófonos y que se animen a preguntar, porque, digamos, si bien son autoridades de la facultad y de la universidad, también han sido estudiantes alguna vez, igual que ellos, y que está bueno que puedan participar también, porque tienen mucho temor, entonces, eso, que aflojen un poco. Nada más. Sí, tal cual. Yo estudié también en la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa. No me tocó esto del Zoom, de esta nueva virtualidad. Lo que nos pasa en la carrera, que bueno, yo también soy docente con los chicos de cuarto año de contador, y bueno, que cuesta bastante interactuar mediante el Zoom, que es lo que nosotros habitualmente usamos, o estas plataformas, digamos, el Meet y demás, pero háganlo, digamos, estamos para tratar de acompañarnos y en este caso de responder y contarles cómo se llevan adelante estos procesos. Bueno, no quiero orientar cómo va a ser el esquema de la charla, lo que sí quiero es que en 2 minutos que se presente Leonora también, quien acompaña en la Secretaría. Si bien yo soy autoridad y estoy de manera transitoria, o sea, estoy de manera transitoria como autoridad, como docente, ya les digo, hace más de 20 años que estoy, y he estado como consejera directiva, siendo estudiante, siendo docente, o sea, en la universidad siempre he estado, pero Eleonora forma parte, digamos, del personal estable de la Secretaría y en más de una oportunidad, cuando ustedes se quieren involucrar con los temas, la cara visible, quien está siempre de manera permanente es ella y por eso me parecía importante también que acompañen este espacio. Así que le dejo 2 segundos ahí. Bueno, gracias Yamila. Hola, ¿cómo están? Hola Anabel, hola Mariana, hola las y los estudiantes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos hecho partícipes de esta clase, de esta entrevista. Recién las escuchaba, yo todavía soy estudiante de la universidad, porque si bien estudié otras cosas, mi carrera universitaria comenzó de grande, y también es una experiencia ser adulta en la universidad, estamos convencidos de que uno siempre puede aprender. Estoy ahí de la licenciatura en Historia, contenta de formar parte de la universidad pública y feliz de estar trabajando en esto que es la extensión universitaria, que la descubrí trabajando en la universidad, no tanto como estudiante, en su momento cuando inicié, y bueno, y trabajando obviamente con mis compañeras y compañeros en la Secretaría de Cultura y Extensión desde el año 2011, tratando de fomentar procesos críticos y participativos y colectivos, fundamentalmente, sobre quiénes somos y qué hacemos y para qué estamos como universitarios, ¿no? Bueno, pequeño desafío entonces.
Le damos a ver al grupo de la primera pregunta, bueno, que se presente así o que diga su nombre, como que se sienta más cómodo y como cómoda, y pregunte, a ver. ¿Qué pasó? Estamos como... A ver, ¿se A ver, escucha? es el grupo de Alfonsina Peirano, de Gisela Navarro. Ahí va. Alfonsina o Gisela, alguna de las dos, que quiera arrancar. Ay, no le anda el micrófono, Alfonsina, nos está diciendo acá en la cucaracha, Eh, por chat. Gisela, Gisela, ¿podés? Gisela. Desde el más allá, ¿viste? Acá es donde los espíritus chocarreros se hacen Ah, mirá, presentes, ahí dice que, sí, dice que a la compañera tampoco le anda. pero no le sé qué pasa. Y Bueno, bueno, vamos a hacer el miedo escénico. bien escénico. La primera, ¿viste? Si el primero, bueno, la vamos a hacer nosotras entonces, a ver. Eh, ¿La tenés a mano? sí, la tengo ahí, ahí la abrí. Bueno, la Dale. idea, la pregunta sí está como formulada. Si ustedes, como integrantes de, bueno, de la Secretaría de Extensión, consideran que la comunidad educativa en general, esto es docentes, estudiantes y personal administrativo, conoce las convocatorias a programas y proyectos y acciones de extensión y los objetivos que persigue. Tal vez inducimos que la extensión tal vez está más vinculada a la difusión de las actividades culturales dentro del sentir común dentro de la universidad. Por eso queremos de alguna manera la palabra de ustedes para que nos puedan comentar si consideran que hay como una suerte de ausencia de conocimiento sobre los objetivos que persigue eh, la extensión y sobre bueno, la formulación de proyectos. O no, tal vez es una prenoción nuestra de que hay un desconocimiento sobre dichas convocatorias. Bueno, lo que hace a las funciones en el estatuto están marcadas y son tres, ¿no? Para nosotros, para la docencia, básicamente dar clase, después está investigar, y la otra de las funciones sustantivas que deberíamos tener los docentes es precisamente la extensión. Esta función es la más relegada de las tres y falta, digamos, muchísima más difusión y conocimiento de los objetivos y de los temas, de lo que aborda, de lo que trata, de lo que se hace, y en toda la comunidad, o sea, en graduados, en docentes, en estudiantes, es generalizado, digamos, que no hay una participación muy amplia en este área. Hay mucho más involucramiento en lo que hace a la parte de investigación. De todos modos, estas cuestiones también varían de una facultad a otra, digamos. Incluso hasta de una misma carrera. Carrera en humanas, que en el caso de que tienen tantas carreras diferentes, no se involucran de la misma forma unos que otros. Pero ha sido históricamente relegado, digamos, y no hay una apropiación desde los distintos actores. Ya le digo, son los distintos claustros que le pasan en estas cosas. No sé si, Eleonora, querías agregar. El micrófono, Elio, lo tenés apagado. Perdón. Ahí va. No, comparto el diagnóstico que da Yamila sobre esta situación. Creo que tiene que ver también con las distintas transformaciones que ha tenido la extensión durante, al menos en la Universidad Argentina. Creo que nos cuesta mucho despegarnos de esta idea de la extensión mirada desde la cultura, desde las bellas artes, digamos. Creo que estratégicamente la primera mirada que hay cuando uno habla de extensión universitaria tiene que ver con una mirada que
que es la mirada que a veces tiene la universidad, que es una mirada de tipo iluminista, ¿no? Y la extensión a veces, estratégicamente, en algunas áreas, lo que hace es visibilizarse a través de cursos, muestras, charlas, digamos, que está más vinculada a la difusión de algunas actividades recreativas o culturales, pero la esencia de la extensión universitaria como tal y conceptualmente es otra, que tiene que ver con un proceso transformador y dialógico, que no es necesariamente el de la difusión de cursos, por ejemplo, que sí también forman parte, ¿no?, del vínculo que hay con la comunidad, pero en su esencia hoy se pretende otra cosa. Sí, por eso que lo que les decía al inicio, incluso que en la propia Secretaría, al estar esos dos programas como cultura y extensión juntos, hasta hace mucho que esta confusión que hay en las actividades digamos, se profundice. Claro. Tenemos talleres de culturas y pareciera que es una forma de extensión, y no, la extensión es otra cosa, la extensión es territorio, la extensión es organizaciones, vínculos, compromisos. No es venir a pintar un barrio porque de esa forma salimos de la universidad, del edificio. O sea, de todos modos, tenemos también que tener esa parte cultural de como formas de expresión, porque hacen a la integralidad del estudiante, y bueno, son necesarias, pero eso lleva a que muchas veces se confunda y bueno, la extensión, además, bueno, a mí me encantan los números, claramente, ¿no? Perfecto. Y si nosotros vemos también la cantidad de personas que se involucran en estas actividades, por ejemplo, en investigación, extensión, son muy pocos, tanto en docentes como estudiantes y graduados, digamos, en términos generales, y la cantidad de proyectos también. Es mucho menos la gente que participa de estas actividades, con lo necesario que es de romper esa caja de cristal, ¿no? De bajar, porque encima nuestra universidad tiene esta característica de las escaleras, entonces mucha gente cuando pasa caminando demás la ve allá arriba, ¿no? La ve como ese pedestal, y para muchos después en algún momento poder entrar sin la característica de que sean estudiantes, pero poder entrar es un logro y una satisfacción enorme. Por eso que a veces los vínculos y cuando a través de los proyectos se tiene contacto, es una transferencia muy grande, digamos, y lo que se agrega a las personas es muy lindo vivirlo. Sin duda, bien. Bien. Bueno, a ver ahí, el grupo 2. ¿Y la otra pregunta? Bueno, con mi grupo, que estamos con Cami Villalba e Inés Arias, queríamos preguntar qué consideran ustedes que es necesario fortalecer en la reglamentación de la convocatoria, teniendo en cuenta que cuando se levante la cuarentena y podamos volver a encontrarnos, va a ser imprescindible este encuentro con el otro desde un cuidado especial. Va a ser difícil, digamos, volver. Nosotros, de hecho, todas las actividades en territorio las estamos pensando para iniciar en agosto, pero hay que volver, digamos. ¿Será con los recaudos o será con otro formato, con el distanciamiento o con la virtualidad? Pero, digamos, este es el momento de estar presente y poder, sí, acompañar. Incluso estamos pensando en actividades como para ahora en estos tiempos de post-aislamiento o en esta transición, poder acompañar un poco más, incluso desde la Secretaría, para que esa vuelta sea con más intensidad, que haya más estudiantes involucrados, más docentes. Tal vez alguna línea específica o algo por el estilo, a partir de, o alguna, no sé, pensaba Mariana, me decía alguna suerte de, no sé si adenda en la reglamentación, porque sería mucho y me parece innecesario, pero sí alguna suerte de, no sé, como orientación a la... Ahí está, esa es la palabra, convocatoria especial.
Sí, 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 sí. En otras universidades se han hecho, otras veces también lo que se está haciendo bastantes voluntariados. Lo cierto es que a nivel nacional nosotros también formamos parte de una red y ya hemos tenido en 3 oportunidades diferentes, nos han dicho esto de que se iba a armar una red nacional, entonces un poco estábamos esperando eso, pero eso no llega y no tenemos lo propio, pero bueno, sí, vamos a tener que reforzar, digamos, con eh, algún mecanismo, algún instrumento que todavía no tenemos preciso cuál es, pero algo en ese sentido vamos a avanzar seguramente. Sí, sí, nosotros cuando pensábamos la propuesta también se venía a la cabeza esto de que va a ser necesario como volver a trabajar la empatía y el vínculo con el otro y la otra, porque el aislamiento ve en el otro o en la otra una suerte de enfermedad y virus, ¿sí? Así que, bueno, me parece que para que la empatía se nos haga costumbre hay que trabajarla desde la educación, hay que trabajarla desde los mensajes que se van a producir. Por eso decíamos, tal vez en la reglamentación, si hay algo, el mismo concepto de extensión dentro del que está en la reglamentación es totalmente empático. Pero bueno, si ustedes consideraban de la reglamentación si había algo como importante, o decir, bueno, es el momento de que la integración de funciones sea indispensable, porque los investigadores sí o sí tienen que empezar a pensar en el territorio a partir de ahora. ¿Sí? Como por ahí venía la pregunta también. Sí, digamos, será algo particular, pero lo que es de carácter general, la reglamentación que tenemos en la universidad, lo cierto que es bastante clara y ha tenido reformulaciones no hace mucho tiempo. Fíjense de que la antigüedad, bueno, no sé si en la materia estuvieron mirando un poquito cuáles son las resoluciones que Sí. tenemos y demás, pero Las últimas, sí, una. claro, entonces lo que tenemos que hacer a lo mejor es alguna disposición o alguna resolución para, digamos, esto lo coyuntural, pero después en términos generales, la mirada es que no necesita, digamos, no tenemos que cambiar la letra, sino que tenemos que actuar diferente. No tanta reglamentación, no tanto, tenemos quería más por ese lugar. Está bien. Elio, ¿querés decir algo o le...? No, coincido en cuanto a la reglamentación. De hecho, estamos a tono y adelantados con muchas de las universidades nacionales con respecto a los modos de escribir el proyecto, de qué forma se va a evaluar, qué es lo que tiene que contemplar. Hemos mirado reglamentaciones de distintas universidades y la verdad que la nuestra en este sentido es muy completa y es muy clara. Y tiene parámetros interesantes para que los proyectos también sean evaluados. Entonces eso genera una validación importante sobre lo que estamos haciendo también. Sí, sí, yo como dato importante al proceso educativo siempre les digo a los estudiantes que a la hora de formular un proyecto tienen que leer los criterios de evaluación y a qué se le pone punto, pensando ahí en la exactitud del número, porque se termina teniendo un número. Entonces que hay que escribir en función de esos criterios y son más que específicos y claros. Lo que a nosotros nos ha pasado, bueno, tenemos el reglamento de extensión y después anualmente está la convocatoria. Entonces, eso que anualmente sale es desde el Consejo Superior con una propuesta, digamos, de la Secretaría que a su vez fue consensuada dentro del Consejo de Extensión. Entonces, pasa que anualmente hay algunas cuestiones que pueden hacer ruido y se reformula para el año siguiente que no suceda. Por ejemplo, vimos el caso ahora de un estudiante que había rendido su última materia, pero no tenía el título porque le faltaba la colación. A ver, rindió en noviembre, no sé, pero 27 de noviembre, y la convocatoria cerraba en esos días, entonces ahora cuando se le dio en mayo ya había completado su carrera, o sea, teníamos un híbrido que la reglamentación lo permitió, generó dudas. Bueno, estuvimos hablando para el año siguiente, vamos a dejar establecido esto de que si tiene el 100%
de las materias aprobadas es suficiente, ¿se dan cuenta? Entonces, de pronto, al hacer la convocatoria anual y mediante resoluciones del Consejo Superior, que es muy participativo, porque recuerden que en el Consejo Superior participan estudiantes, docentes, no docentes. Entonces, en esas instancias anuales de convocatorias a programas, proyectos y acciones, se pueden ajustar algunas cuestiones que vayan generando que vayan generando diferencias o controversias o situaciones poco claras, que lo ideal es tratar de evitarlas, tanto para los evaluadores como para la propia Secretaría, que después somos quienes tenemos que explicar, digamos, a quienes no resultan beneficiados con las medidas o con las decisiones que se toman. Siempre se ha ido tratando de hacer esos pequeños ajustes, pero como decía Eleonora, el reglamento que tenemos, la verdad que no está en el espíritu ponernos más exquisitos en la reglamentación, porque a veces no tiene mucho sentido. Sin duda, sin duda. Era en este afán de querer, vieron que los tecnicismos, si bien se es re claro, como poder convertir este reglamento en un material educativo, además de implicar creatividad, implica como puntualizar en aspectos específicos, ¿sí? Porque es mucho, es todo el reglamento. Tal vez una serie de materiales educativos podría ser. Esas son las vueltas que nosotros nos da como equipo productor de materiales educativos en estos momentos, ¿sí? Esa reglamentación que tal vez no vamos a poder agarrar toda, ¿sí? Tal vez la de programas anda perfectamente y está bien, tal vez sea necesario como poder focalizar en otros que tienen que ver con, no sé, con la reglamentación de acciones, porque, o de PEUE, o de proyectos de extensión estudiantiles, y no tanto en la totalidad, porque es mucho, y al práctico nuestro, al aporte que nosotros como materia les vamos a hacer a la Secretaría, es poder otorgarles materiales educativos que van a ser en distintos lenguajes, ¿sí? Gráfico, radial o audiovisual, que sensibilicen esa reglamentación para que haya mayor participación y abordaje, y conocimiento, abordaje y encuentro con la función social de la extensión universitaria. Así que es como que por ahí, esa es la vuelta que nos da a nosotros, ¿sí? Y por ahí van a ir las preguntas en general, ¿sí? Como para ubicarlas a ustedes también en el trabajo mientras avanzamos con la entrevista. Bueno, a ver, la tercera pregunta, ahí el grupo que está. Ah, no estaba ese grupo de la tercera pregunta, a ver, o estaba. Enrici. ¿Está? No. Sí, Belén está. Belén. Uh-huh. A ver, Belén. Acá vamos. Ahí abrió el micrófono por lo pronto. No se escucha el micrófono, dice. Está hablando, dice Belén. No la escuchamos. Belén, fíjate, apoyá el cursor en la pantalla, hace clic con el botón izquierdo, te tiene que aparecer. ¿Tenés desbloqueado el micrófono? Evidentemente sí. Sí. No me anda, se ve. Ajá. Bueno. Bueno, a ver, ¿hay otra integrante del grupo de Belén? No, porque las otras dos son Florencia Riesco y Camila Donati, que te decía que no están. Bueno, ahí va. Bueno, ¿hay alguna que quiere? Esta es como, la voy a decir yo, porque no se me van a animar. Bueno, de las evaluaciones anuales que tiene proyectos, programas y acciones, cuando decimos proyectos, de vuelta esto, los PEU y los proyectos estudiantiles, ¿qué consideraciones sobre la formulación de estos proyectos por parte de los directores y coordinadores han relevado? O sea, lo que
lo que interesa saber es si las evaluaciones externas e internas que han realizado en las distintas convocatorias han relevado en la formulación de proyectos alguna necesidad en cuanto a la redacción o a la profundidad, ¿sí? No sé, pensamos del formulario, si resulta importante, o sea, no sé, detallar mejor recursos humanos, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo, o potenciar en diagnóstico coparticipativo y que no sea esta mirada iluminista. Si hay desde las evaluaciones que se han ejecutado en los últimos años, o sea, en los últimos de la convocatoria, algún sondeo o algún aporte en esta línea, en la presentación, en la formulación de lo que ya está escrito. Sí, sin prejuicio. Ahí no le escuchamos a Yamila. Claro. No saben escribir, nos dice. No saben escribir. Yamila no tiene el micrófono prendido. No te escuchamos, Yamila, vos ahora. Ahí está. Ahí está. Siempre la formulación de proyectos, digamos, tiene sus dificultades y contar, expresar de forma escrita no resulta del todo sencillo en las variadas disciplinas que tenemos. Entonces, a algunos les es más fácil poder expresarse y contar cuál es la idea y cómo la van a abordar que a otros. Pero para eso se hacen cursos o capacitaciones y cada año que las hubo, después se ven mejores resultados al momento de la evaluación. O sea que es bueno reflotar y hacer puestas en común de qué iría en cada lugar, qué es lo que se espera, cómo hacer el armado, digamos. Si bien no son muy complejas, pero algunas disciplinas, lo que son las ciencias humanas, por ejemplo, hablar del propósito, las metas, los objetivos, la planificación, es algo totalmente normal, habitual. Sin embargo, en la ingeniería, por ejemplo, cuesta un montón. Entonces, bueno, o veterinaria, digamos, hay algunas que no es tan sencilla. Entonces, lo que se hace a través de la Secretaría es reflotar esos cursos, aunque a veces, digamos, hay algunos contenidos, o eso, la formulación de proyecto en sí mismo, que se vuelve a dictar cada 2 o 3 años, es necesario. Y no sé si ustedes se acuerdan ese dicho de Milton Legrand, que el público se renueva. Esto es así. Entonces, siempre tiene que muchas también personas de que lo hacen porque se necesita para poder después contar con exactitud que otros entiendan. Y también esto en los evaluadores, al momento de realizar el examen de las distintas propuestas, se dan cuenta, digamos, es algo que hace. Leonora, ¿querías agregar algo? Leonora participa incluso habitualmente de cuando son las reuniones de evaluación, entonces tiene que el cuchicheo ese que a lo mejor a mí me puede faltar. Lo que sí hemos visto es que, bueno, primero que falta por ahí esta noción de diagnóstico participativo, que no tiene que ver con el diagnóstico que a veces estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer desde la academia, ¿no? Y falta también esta idea de que la propuesta se construye con un otro o con una otra. No es la propuesta de extensión de la universidad, es la propuesta de extensión que tiene la universidad y la comunidad, la organización, los sujetos con quienes vamos a trabajar. Eso a veces es complejo de hacerlo entender, aunque está muy claro en la documentación, pero se nota rápidamente en la lectura de lo que se pretende hacer, en la lectura de los proyectos y de las acciones que a veces presentan. Y esto tiene que ver además con los distintos tipos de escritura que un proyecto exige, o que un relato de experiencia
extensionista, es viernes, se nota, exige, ¿no? Digamos, cuando nosotros escribimos por una convocatoria, ¿para quién escribimos? ¿Para lo que nosotros queremos hacer? Sí, es cierto, pero escribimos también para los evaluadores, que es muy distinto escribir una ponencia para publicar en algún lugar y en algún evento, y es muy distinto a una nota periodística sobre lo que estamos haciendo. Estas distintas escrituras, que siempre Jorge nos marcaba, tiene que ver con la capacidad de poder relatar qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que la comunidad de nosotros pretendemos de esta propuesta de extensión. Eso es básicamente lo que creemos que a veces cuesta, y lo que escuchamos de las y los evaluadores y evaluadoras que año a año hacen una devolución, porque los proyectos que se presentan tienen una devolución y distintas consideraciones. También a veces es difícil distinguir entre los objetivos generales y los objetivos específicos. Ponen 5 objetivos generales y 9 objetivos específicos, digamos, no, eso no se hace cuando se escribe una propuesta. También acerca de las distintas etapas que van teniendo las actividades tienen que mostrar el progreso que el proyecto va teniendo, al menos en la planificación. Y lo otro que también es complicado es el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque nuestra reglamentación contempla distintos rubros, y dentro de esos distintos rubros hay porcentajes para calcular cuánto debe gastar un proyecto en el transcurso de un año, porque generalmente cuando se habla de proyectos o programas, el modo de financiación es por año. Entonces, también es un aspecto en el que permanentemente tenemos que hacer hincapié. De hecho, la mayoría de los proyectos que llegan, y si lo hacen con anticipación, nosotros tenemos un tiempo hasta que llegue el momento de la evaluación para mirarlos y hacerles estas mínimas correcciones que no tienen que ver con lo estructural, que el proyecto, no intervenimos en la idea de lo que el proyecto quiere en sí mismo, sino en tratar de mejorar la propuesta para que sea fácilmente comprensible para quienes la miran por primera vez. Porque además, como tenemos evaluadores externos, y también tenemos evaluadores internos, los externos muchas veces no pueden saber que la Ahumada queda a 400 kilómetros y que si yo pongo que voy a gastar de combustible en un año 1.000 pesos, no me va a alcanzar. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con una lectura de la realidad, pero cómo traducir esa lectura de la realidad que yo estoy haciendo para que un otro u otra pueda fácilmente no solo comprenderlo, sino además evaluarlo y ver si la propuesta es pertinente, ¿no? Perfecto. Yo agrego que esto de la parte del armado del presupuesto suele costar muchísimo, digamos, definir el monto que viene a cada uno, hacer las estimaciones, tiene gran dificultad y después al momento de rendirlo también, y no porque el dinero no, es más, a veces hasta no gastan el dinero porque dicen, no, es tanto, digamos, y sin embargo no son tan complicadas, lo cual en realidad si involucraran a alguien vinculado a la parte administrativa se les simplifica bastante, pero bueno, no todos los proyectos tienen a alguien necesariamente de ese área. Hay dos perfiles que serían interesantes, Yamil, en los proyectos. Alguien que pueda resolver la cuestión, digamos, contable y administrativa, y alguien de comunicación. Por eso es tan importante que participen. Además de hacer, hay que comunicar. Claro. Fundamental. Ahí tenemos la transdisciplina tan necesaria, ¿no? Bueno, bien. Se me vino una pregunta que no la quiero dejar pasar porque capaz me olvido. Yamila, vos decías que hay algunas facultades que no presentan proyectos o que no tienen participación, así como tal vez en humanas tenemos más fuerza, ¿no? Así como con la escritura. Bueno, como para pensar también en esas audiencias, porque siempre cuando uno produce contenidos tiene que pensar en para quién te lee, ¿no? Quién te ve o te escucha. Entonces, ¿qué facultades considerás vos, o a partir de las estadísticas que tienen, son las que menos participación tienen? A ver, tiene poco ingeniería, tiene poca económico y jurídicas, tienen algún proyecto aislado, pero básicamente los que más encontramos es veterinarios, es humanas
y la Facultad de Naturales. En realidad las facultades exactas y naturales, pero de las que hay son de naturales, digamos. Esas son las que más proyectos presentan y movilizan. Recuerden que ahí, por ejemplo, naturales también, en esa facultad está lo que es la licenciatura en enfermería ahora, que tiene muchos estudiantes, tiene profesorados, pero bueno, y veterinaria tiene bastante también trabajo en territorio y de ahí la organización. Y agronomía, algunos trae, pero de hecho el único proyecto, les recuerdo que los proyectos tienen una duración, los programas tienen una duración en el tiempo de 3 años y los proyectos son de 2 años. Bueno, programa nosotros ahora en este momento tenemos uno solo que es de agronomía, pero no es lo habitual tampoco, digamos, sino que esas 3 facultades son las que más concentran: veterinaria, exactas y naturales y humanas. La convocatoria de programas tal vez sería como importante generar algún material como para potenciar, tal vez. Sí, puede ser, porque de hecho hay pocos programas y la planificación al mediano plazo que estaríamos hablando es lo ideal. Pero bueno, también lo podemos pensar que se van presentando acciones con la idea de fortalecerlas, tener una idea de lo que es el territorio y a partir de ahí constituirse luego en programas. Entonces, se puede analizar desde las 2 perspectivas y acá entonces pueden hacer hasta equipos. Claro. A favor o en contra. Claro. Miren, por ejemplo, estaba buscando una información que relevamos el otro día para una reunión que tuvimos. De agronomía, de la totalidad de las propuestas presentadas en la última convocatoria, agronomía tuvo 2, económicas y jurídicas 2, humanas 8, exactas y naturales 8, veterinarias 4 e ingeniería no tuvo ninguna propuesta. Esto en la última convocatoria, en la 2019. Claro. Pero esto es similar en otros años también. Claro, sí, exactamente. Sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver, grupo, a ver cuánto estamos, sí. El grupo 4, ahí justo venimos con los registros, a ver si hay alguien con los números. Aprovechamos que tenemos una contadora. ¿Quién es el grupo 4 para preguntar? Además, yo no es que son números de plata, yo es número de que cuento los minutos, las horas, las distancias, los tiempos, los grupos, es un número. No es plata, es un número. Qué bien. Bueno, a ver, escuchamos a alguien del grupo 4. O la pregunta 4, no sé bien. A ver, ¿quiénes son? Huyeron. Ay, sí, ¿cómo les cuesta? No hay caso. Melina, Evelyn, Ayelén, cualquiera de las 3. Melina. ¿Dónde está Melina? No la veo Melina. Va. A ver, que pregunten, vamos. Arriba tuyo en el chat. Sí. Eli. ¿Cómo les cuesta? Y encima vieron que le había dicho que se animaban más a las nuevas tecnologías. Me estás diciendo esto, qué tremendo. ¿Este es el grupo total que hace la materia? Ayelén. Sí, no, este es el grupo total, somos 21. No, tenemos asistencia perfecta, pero con micrófonos con problemas. Claro. Pero si no, que lo hagan por el chat, yo lo leo de acá. A ver, si este ejercicio, mira lo que le hacen hacer, le hacen leer el chat. No, me muero. Tan. Bueno, la hago yo, porque Dale, María. Tiene más misterio que... Dale, vamos. A ver, ¿tienen algún registro o balance de la cantidad de estudiantes que participan actualmente y o regularmente en los proyectos de extensión? Yo pensaba cuando recién arrancaron en hacer una proporción de cada 10, cuántos más o menos, de estudiantes regulares, y si pueden sacar algún promedio o tienen algún número estipulado de
¿en qué año o a partir de qué año de una licenciatura promedio de 5 arrancaría un estudiante a hacer acciones de extensión o por lo menos a sacar el pie fuera del aula, más o menos? Esos dos números estábamos buscando. A ver. A ver. Me vas a hacer abrir el Drive. Sí, hace poco, yo les voy contando, hace poco sacamos un artículo de la Secretaría y entonces ahí estuvimos mirando como el detalle porque queríamos saber la proporción que había de hombres y mujeres en las actividades de extensión. Sí, lo compartimos, lo estuvimos leyendo en Eh, clases a ese Sí, así que a artículo. partir de ahí, ese debe ser el archivo que está buscando ahora Eleonora, Exactamente, acá en lo cuanto tengo. a la cantidad. De todos modos, se necesita un mínimo, un porcentaje mínimo en la carrera para poder presentarse y conformar los proyectos de extensión. Eso, los chicos ya habían mirado algo, lo deben tener ya, ¿o no? Ese número. La cantidad en la Es reglamentación, un que porcentaje. La Entonces, reglamentación. sí. Ese sí. Pero la cantidad de estudiantes, se había relevado una cantidad de estudiantes que en la actualidad estén participando, ¿viste? Que Bien, bueno, a ver. Lo que tenemos son totales de personas que participan. De la última convocatoria tenemos los totales. En general, de comunidad universitaria. Sí, Bien. sí, ya te digo. Claro, y ahí está esa diferencia en relación a la feminización de la extensión. Exactamente. A ver. la mayoría de los chicos Bien. están en cuarto o quinto año, en los años más avanzados cuando participan. Y para hacerlo necesitan un porcentaje de la carrera superior al 40%, con lo cual varía de una carrera a otra, pero necesariamente tienen que estar de la mitad de la carrera para arriba, ¿no? Así que sí es cuando ya están avanzados que empiezan a incorporarse en las actividades. Bien, pero para coordinar, para participar, para coordinar acciones, tienen que tener Y una para parte las becas. para las becas, Para claro. las becas también. Pero como por ejemplo el PEWE, el programa, el proyecto estudiantil, que tiene que tener 4 estudiantes, 4 o 5 estudiantes de mínima. Esos estudiantes sí pueden ser de primer año, segundo año. No necesariamente tienen que estar tienen que ser estudiantes regulares solamente. Para participar de propuestas tienen que, sí, ser estudiantes regulares, pero para coordinar Y o las para becas, estar al frente de PEWE y la beca lo mismo, es más del 40%. Bueno, a ver, sí. tenemos de programas y proyectos 136. Programas y proyectos. Cantidad de personas que participan. Y de acciones tenemos 73. Bien, No me hagas acciones. sacar la cuenta a mí, porque soy mala en esto. Pero sí, y siempre tenemos, que fue el porcentaje que en su momento con esta sistematización nos interesó, mayor participación de mujeres que de hombres. Siempre hablando de dos sexos nada más, ¿no? Que es lo que hemos relevado. Claro. Sí, Bien. es esto. En este último año, digamos, en la última convocatoria. Sí, yo no soy buena para las estadísticas, ¿no? Pero a ver, Yamila, por ahí que es más con los números. Si son 136 más 73, del total de la matrícula de la universidad sería, sí, ¿no? Sí, y además eso daría ínfimo ¿Cuánto te porque daría? ahí son totales, están incluidos los docentes también, ese número que te está dando Leonora, ¿o no? Sí, y además son números de esta última convocatoria. Falta la de los proyectos que todavía están funcionando, que son los de 2017, que es el programa que tienen ustedes, no estamos sumando eso, y todos los de 2018 que todavía continúan en su segundo año de ejecución. Claro, ¿cuántos hay ahora cuántos proyectos están coexistiendo aproximadamente ahora? Es terrible, pero tengo que sacar la cuenta. Y, sí, tengo que sacar la cuenta. Serán 33, 34, 35 contando SPU,
pero si quieren un número más fino, se los acerco la semana que viene. Bien. En lo que tenemos como más fresquito, que son los números del 2000, de lo que se presentaron ahora, que fueron aprobados, tenemos 230 personas participando, pero ahí están involucrados estudiantes, docentes y graduados. Y hubo un proyecto, esto que le decía Leonora, un programa, 12 proyectos y 9 acciones de extensión. El programa con la menos cantidad de personas, ¿no? De integrantes. Pero bueno, esto va cambiando, pero no demasiado. Si este año fueron 230, digamos, es bastante similar. A veces en estas cosas lo que conviene es sacar de los 3 últimos años para ir teniendo como estadísticas más válidas. Eso se puede hacer si les interesara, pero imagínense que tenemos 230 entre docentes, graduados y estudiantes. Y estudiantes de la universidad este año estamos teniendo algo así como 13.000. O sea, es ínfimo. Claro, ese era el... Es nada. Y docentes, digamos, por cada facultad sabemos tener 400 docentes, depende que las facultades, pero entre 300 y 400 docentes por facultad. O sea, cuando sacamos los porcentajes es muy bajo, es muy bajo. Bien, esa era la relación, sin duda. Bueno, a ver, ya nos vamos acercando al final, chicas. Hay ahora viene otra pregunta, que un poco ya hiciste una introducción, Yamila, pero bueno, está bueno que las estudiantes la puedan elaborar y compartir. Bien. Buenas tardes, Yamila y Leonora, mi nombre es Dayana. Y nosotros con mi grupo nos preguntábamos, un poco ya lo habían respondido al inicio de la entrevista, pero teniendo en cuenta las 3 funciones sustantivas de la universidad, que es docencia, investigación y extensión, ¿consideran ustedes que las instancias de docencia o investigación tienen mayor peso para la institución o que le dan mayor prioridad? ¿Y qué factibilidad consideran que pueda alcanzarse para poner en marcha acciones de extensión articuladas con los primeros años de las carreras? Sí, digamos, claramente es la más fea del equipo, es la siempre está como relegada. Bueno, nos pasa en esta universidad y pasa en otras universidades también, digamos, no somos la excepción. Incluso en la facultad, la organización que se le ha dado a las actividades también, digamos, como que no tienen, no todas las, ustedes ya van a hacer el reglamento, pero no todas las facultades de nuestra universidad tienen proyectos de extensión propios o reglamentos propios, digamos, o con formación institucional, más allá de lo que tenemos a nivel universidad. Así que falta bastante también en eso. Y esto de participar desde los primeros años, por supuesto que es bienvenido, porque siempre la participación genera otros vínculos y una formación integral que no se puede dar desde el conocimiento, digamos. Hay cosas que digamos, se aprenden de otra forma, la manera de vincularse, la manera de estar, la manera de entender, y que son necesarios después para poder resolver los problemas o aplicar la técnica. Entonces, sí, digamos, de ser desde los primeros años es fantástico. De hecho, hubo una discusión bastante grande en el momento de que se establecieron las prácticas comunitarias. Seguramente ustedes lo han visto en el espacio de la materia. Las prácticas hoy quedaron en los últimos años de las carreras, que fueron una propuesta de estudiantes. Fueron los estudiantes las que pidieron la obligatoriedad de esas prácticas, que están en todas las carreras y son 40 horas, creo, si no recuerdo mal, que están en todos los planes de estudio. Y hubo una discusión a ver si efectivamente terminó quedando en los últimos años, pero por una cuestión meramente operativa de organización, después en los espacios curriculares de las distintas carreras, pero nada más que por eso, no porque no pudieran hacer de más jóvenes. De hecho,
hay estudiantes que a nivel secundario ya empiezan con actividades de participación, por ejemplo, Rotará, Club Leo, Boy Scout, diferentes organizaciones, digamos, en el territorio, y lo hacen muy bien y les ayuda muchísimo para adquirir capacidades de organización, para entender el otro, para poder liderar, para ser mejor persona, que es lo que nosotros tendríamos que lograr, ¿no? Con nuestros estudiantes, para hacer la referencia esa y no solo estar allá arriba por la escalera que distancia de la vereda. Entonces, pero sí, si me preguntan, totalmente de acuerdo con que deberíamos estar desde los inicios. Lo único que a veces se hace lo que se puede, que no es lo que se debe en su magnitud, ¿no? Bien. Elio. No, pensaba en esto, ¿no? A veces en las posibilidades de transitar, digamos, los caminos de la extensión, muchas veces tiene que ver con un profe que te hizo una propuesta increíble y que te lleva a ver un mundo distinto, que no es tan distinto al mundo en el que uno vive, porque todos vivimos en un barrio, participamos de alguna organización, hemos ido en algún momento, no sé, algún club, hemos estado participando de algún merendero, hemos ido a una biblioteca. No es distinto a lo que vemos nuestro día a día. El problema es que a veces ingresamos a la universidad y nos olvidamos de dónde venimos. Entonces, recuperar ese vínculo y sostenerlo es fundamental. Y otras veces, muchas de las propuestas, sobre todo las que mencionaba Yamila con respecto a los PEUE, son inquietudes que tienen las y los estudiantes de su propia experiencia social y la llevan como inquietud y la transforman en un proyecto y por ahí transitan su capacidad de poder sentirse comprometidos con el lugar donde viven. Entonces, hay como dos caminos. Lo importante es que por alguno de los dos se dé y por alguno de los dos transiten. Y el tema de la obligatoriedad de las prácticas comunitarias muchas veces hace que a veces la vida universitaria cobre sentido cuando estas prácticas se ponen en acción, ¿no? Porque es donde uno puede dar cuenta, no solo profesionalmente, sino también desde el ser mejor persona, como decía Yamila recién, ¿no? De convertirse en mejor persona a través del paso por la universidad. Sin duda. Bueno, bien. Juan, ahí. La última pregunta, ¿sí? A las compañeras. Ahí están los preparativos. Ahí bien. Ahí va, sí. Va acomodado. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, está activando. Bien. Bueno, yo hablo en representación del grupo de Martinelli, Julián y Gabriel. La pregunta es si los informes parciales finales incluyen la producción de materiales en comunicación y si consideran necesario potenciar que estos informes podrían tener difusión con la revista Contexto, prensa. Es bastante variado, digamos. Hasta hoy no hay una exigencia, digamos, de que necesariamente tienen que ser con producción audiovisual. Sí se recomienda de que tengan, de que hayan fotos, de que hayan cortos, pero lo que es obligatorio y necesario es el informe escrito, la producción escrita. Lo otro es lo recomendado. Y de hecho, en la página de la Secretaría, en la parte de extensión, se van volcando, digamos, los distintos registros de las actividades. Hoy es más que bienvenido, porque la imagen, bueno, ustedes están con eso, ¿no? Pero vieron la importancia de la imagen y si no se muestra, pareciera que no se hizo, más allá de que hay cosas muy valiosas, ¿no? Pero es sumamente necesario y si bien hoy no está en la letra escrita de la obligatoriedad, quizá debiéramos ponerlo, pero bueno, vamos con esto de que exigir y de pedir en la letra cosas que deben surgir, que deben hacerse, digamos, que deben ser buenas prácticas. No sé si vos querías acotar algo.
¿Elio? ¿Yo? Sí. Sí, me quedé pensando en esto, de que no es exigencia, y la verdad que a veces ocurre que cuando llevan los informes parciales o finales y los miramos, y después los llamamos y le decimos, ¿podés entregar algo nuevo? Si vos tenés fotos, agregale las fotos. Si vos tenés una página hermosa que hiciste mostrando el vivero, agregá el link, digamos. No hay como una clara conciencia de que de que el informe final a veces es la última instancia y la única en donde uno puede reflexionar sobre todo lo que hizo en el trayecto del proyecto y que es importante que eso sea comunicado, porque tiene que ver con el valor social que tiene la producción de conocimiento universitario. Y eso se hace mostrándose en una foto, en un video, en un cuadernillo de actividades que luego se lo dejamos a las organizaciones, en 1000 maneras que hoy puede haber para comunicar lo que uno hace. Lo que ocurre a veces es que tal vez no hay una plena conciencia de esta necesidad, ¿no? Por eso es importante que haya estudiantes de comunicación en los proyectos. ¿Respondimos, Juan? Bien. Se me la entrecorta, se me la está entrecortando. Sí, no sé a mí si... se me quedan congeladas algunas imágenes. Se empieza a entrecortar, sí, pero sí creo que se respondió. Bueno, ¿alguno o alguna quiere decir algo más? Si no, les damos las gracias. Si algunas de ustedes dos quiere decir algo más, también, si no, les damos las gracias. Y bueno, capaz que seguramente les mandemos un mail, o si es necesario más información o algo por el estilo, alguno de los estudiantes les escribiría. Yo lo que les digo que desde la Secretaría estamos a disposición, si no puede ser en persona, están las chicas, bueno, está Eleonora y Guadalupe, otra chica más que acompaña, y después hay más personal, o sea que cuando tengan inquietudes acérquenla en el formato que puedan, digo, por mail, por teléfono o por las redes, y vamos a estar contestando, digamos, no es algo que se termine acá, que el vínculo se mantenga, que el diálogo esté, y además invitarlos a participar en este momento. Tenemos una propuesta bastante piola desde la Secretaría que se llama #estamocerca.ulpan, que ahí es para que hagan microrelatos, para que se filmen con TikTok, para que hagan videos relatos, digamos, para que cuenten qué les está pasando en estos tiempos y vean a otros de al lado también. Así que bueno, los invito a participar en eso y bueno, a seguirnos en las redes para saber qué es lo que estamos haciendo, porque las cosas que hacemos no tienen sentido si no le sirven a otros, si no le sirven a nuestros estudiantes y demás. Así que nada, eso, decirles que este vínculo estaría bueno mantenerlo con el formato que vayan necesitando. Por supuesto que lo que habíamos hablado con Anabela y bueno, con Mariana, con Eleonora, es después que nos gustaría mucho que participen. Vamos a tener una jornada sobre fin de año, entonces con las producciones que ustedes tengan, que tengan un espacio, esto ya se los contamos en el Consejo de Extensión, les contamos que esta cátedra iba a participar y que posiblemente tengamos producciones para acompañar y relevadas de nuestros distintos proyectos o acciones, así que van a tener un espacio, seguramente se hará en noviembre. Traten de que salgan cosas lindas porque las vamos a mostrar. Y bueno, Sí. no, sí, no se sientan Bueno. presionadas, que es la idea, va. Eso nomás. Bueno, Qué muchas genia. gracias. Genia, gracias a las Bueno, dos. nos estamos viendo. Chao. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí Eleonora se fue, listo. Bueno, listo, quedamos nosotros. No, sospechosa siempre. Bueno, yo sabía que estaba mirando que parezco el sodero de mi vida. Tengo el cajón de acá atrás de sifones de soda. Eso es popular. La máquina de coser del otro lado. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿alguno que quiera decir algo? ¿Qué le pareció? ¿Se sintieron cómodos, cómodas? Delen, sáquense la vergüenza de hablar, por favor, se los pido.
A mí me pareció súper interesante, me aclaró un montón de dudas por ahí de cómo viene la mano en la materia, que por ahí me costaba, pero nada, me pareció que estaba muy bueno, por ahí tendría que investigar más sobre las propuestas estas que tienen, porque está bueno por ahí formar parte de algún proyecto y eso nunca, creo que es necesario aparte, así que nada, es interesante, creo, Bien, para tener en cuenta. bien, Cande, ahí, tomando la palabra. Lagrimón que me está cayendo, no lo ves, pero acá hay un lagrimón. A ver, ¿alguien más? Sí, a mí Yo me una pasó lo pequeña mismo. perdón. Sí, dale, Cami, perdón. Dale, ¿Hablo? dale. Ah, listo, listo. A mí Sí. me pasó lo mismo cuando tuvimos que leer el artículo, que decía que las mujeres participaban mucho más. Y ahora, bueno, también con la charla se me aclararon un montón de dudas que por ahí tenía y no sabía que tenía. Entonces, nada, me pareció re linda la charla y ellas también, re amables. Sí. Pero habría como que seguir investigando más para saber bien todo. Bien, bueno. El trabajo final, como tal, sabíamos que tenían ustedes dudas, sabíamos que tan solo la palabra trabajo final había generado ciertas inquietudes y que bueno, que le habían preguntado a Maggie, que está bien, háblenlo con ella porque ella de vuelta ya nos conoce, ya saben para dónde vamos y cuál es el sentido. De igual manera, creo que lo de hoy, la entrevista de hoy, le aclaró bastante, está grabándose, así que se va a subir después para los compañeros que no han podido estar y como para, bueno, ir a esa información que tal vez nos dijo que en la cual podemos seguir indagando. ¿Qué nos depara de ahora en más? Hacer foco, ¿sí? Achicar el universo de análisis, o sea, y lo que, o sea, agarrar de vuelta esta reglamentación, ahora que ya las vimos a ellas, que ya sabemos un poco, agarrar de vuelta, volver a verla, ir a la página, a ver qué hay de los proyectos de extensión, volver sobre lo trabajado para, bueno, seguir resignificando esto de los materiales educativos. Nosotros vamos a subir una guía y una pauta de lo que debería tener o cómo completarlo, por decirlo de alguna manera, pero sí o sí ustedes tienen que leer, ¿sí? Y sí o sí tienen que leer esa reglamentación, esos criterios de evaluación, sí o sí tienen que volver a leerlo, digo, después de esto, porque van a ser nuestros insumos para elaborar los materiales educativos. Este cuaderno de extensión donde está el diseño y la formulación de proyectos, que tenemos como nosotros material bibliográfico para la materia, es el que nos dice que es un diagnóstico participativo, esto que Leonora nos decía, que ustedes lo vieron, si ustedes van de vuelta a la escritura de estos proyectos y van a diagnóstico, van a ver que dependiendo de la disciplina, el diagnóstico está escrito con conciencia social o con un iluminismo extraordinario, ¿sí? O sea, con una transferencia extraordinaria. Bueno, vuelvan a esos proyectos a los proyectos, incluso tienen acceso a los proyectos que han presentado el año anterior, a ese drive que yo les compartí como evaluadora. Vayan ahí, lean un proyecto, lean el informe, a ver esto que les decía ella, si el informe puede ser susceptible a ser material educativo o a cómo proponer eso, ¿sí? Reflexionemos sobre esto para pasar el trabajo final, porque tenemos que producir, la idea es hacerlo en grupo. Por lo tanto, si los grupos tienen conflictos, problemas, no se conectan o no, háblenlo para nosotros poder verles la forma a los grupos, para poder reinventarnos como grupo, ¿sí? Para que sea más fácil trabajar y no desde las individualidades, pues no podemos. Somos un grupo que va a producir, ¿sí? Pero para organizarnos lo hacemos desde los subgrupos. Pero bueno, ustedes nos tienen que decir cómo vienen. Anita, déjame en ese sentido por ahí aportar esto. Veníamos charlando desde las 3 de la tarde el tema de las preguntas, cómo íbamos a hacer todo, y no puede ser que cuando van a hacer la pregunta se den cuenta que no les anda el micrófono.
por ejemplo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque fíjense ustedes que, imagínense ustedes siendo los entrevistados, que viene alguien y los entrevista, alguien que tiene una foto que está fija, porque no se mueve, y que tiene bloqueado un micrófono. ¿Cómo se predispondrían ustedes para un diálogo, para una entrevista, si viene alguien y les quiere preguntar algo de lo que ustedes hacen de esa manera? Todo ese tipo de cosas van llevando a que sea muy difícil después hacer producción de sentido colectiva, juntos. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles, ¿qué les quedó de esta entrevista? ¿Qué razones creen que ellas dieron por las cuales las convocatorias no funcionan? A ver, ¿qué pudieron deducir de eso? Porque con ese material van a tener, con esa primera deducción van a tener que empezar a ordenar la información para poder entenderla, si no, no les va a quedar claro qué tienen que ir a buscar. ¿Puedes repetir la pregunta, Mariana, que a mí se me trabó y no pude escuchar? La pregunta sería, de todo lo que escucharon de Yamila y de Leonora, ¿qué les quedó claro en cuanto a las razones que ellas dan para que la convocatoria no funcione? O sea, ellas aceptan que la convocatoria es baja y que los niveles de participación son bajos. ¿Qué pueden deducir de todo lo que dijeron? ¿A qué se debe esa baja en la convocatoria y esa baja en la participación? Yo particularmente, que es algo que venía viendo cuando ustedes plantearon recién el problema, fue como una hipótesis que yo agarré y después con mi grupo planteamos las preguntas en ese sentido, de que la universidad, al darle más peso a lo que es investigación y docencia y no tanto a extensión, bueno, eso está comunicándole algo a los chicos, a los estudiantes, porque yo me pongo en plan de estudiante y yo en los primeros 3 años de la carrera hasta el 4.º año decía, no tengo tiempo porque tengo que meter materias y tengo que recibirme pronto, entonces no me voy a meter a hacer prácticas comunitarias, lo voy a dejar para el último año que es donde tengo más tiempo. Estoy siendo honesta, digamos, era como yo pensaba y ahora me arrepiento porque ahora entiendo bien lo que la extensión me podría haber aportado en esos primeros años, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces yo creo que también es un trabajo no solo con los alumnos, sino también con los docentes. Por eso habíamos, una de nuestras preguntas era si tenían como docentes delegados en cada facultad de que motiven o animen a los alumnos a que participen desde los primeros años o que realmente les enseñen o qué significa la extensión, como ya decían que no es solo difundir actividades culturales o cursos y demás. Entonces yo creo que la universidad misma, la institución, a darle peso a estas otras dos funciones, también le está diciendo algo a los alumnos y ellos los están incorporando y no se están metiendo, digamos, en participar en extensión. Eso es, digamos, lo que más me quedó y lo que me gustaría trabajar desde los materiales que hay que producir, digamos. Y bueno, justamente tomando en cuenta las respuestas que dieron con respecto al rol de los profesores y pensando en esos materiales que ustedes tienen que elaborar, ¿por dónde te parece que habría que empezar a entrarle a un profesor de primer año, segundo año, por ejemplo, para que se sienta involucrado o tenga ganas de participar en esto? ¿Qué problemas ellas marcaron que aparecen en la redacción de los proyectos, por ejemplo? Y el tema del diagnóstico, ¿cómo era que? Participativo, digamos, del diálogo. O sea, porque nos pasa en los primeros años que también nuestros mismos docentes, no hay diálogo entre el docente y alumno, ¿qué diálogo podemos esperar que después haya en la redacción de los proyectos o de las problemáticas y demás? Es como... Pero bueno, acá nos vamos a un problema pedagógico ya, digamos. Hay muchas cosas. Y bueno, cada uno después se queda con la que más le gusta, o además digo como docente, no soy docente, entonces, pero creo que desde ahí, digamos. Bien. ¿Y qué a ver, yo te sigo preguntando a vos hasta que el resto se anime a agarrar también? Si tuvieras que pensar en así, a mano alzada, como quien dibuja un boceto, ¿no? Si tuvieras que pensar en un material
en un material, le llamamos educativo, pero sería así, un material de formación, de capacitación en primer lugar, ¿no? ¿Por dónde arrancarías? De todo lo que ellas mencionaron, qué te quedó así como que te prendió una alarma de decir, podemos entrarle por acá? A mí me llamó mucho cuando ellos hablaron de cómo se apropia cada facultad, digamos, del reglamento. Porque es verdad, yo tengo amigos que están estudiando en agronomía y ellos tienen una materia, creo que en tercer año, que es extensión o algo así, y la sufren un montón. O sea, no la odian, pero la odian muchísimo, es tremendo. Y yo, ¿pero por qué? Y claro, pero porque ellos están acostumbrados, tienen muchas materias que vienen de exactas y de naturales y demás, entonces empiezan a leer a Freire o cosas así y no entienden nada. Y es como, ¿qué? Eso realmente creo que hasta ahora yo venía pensando, bueno, sí, vamos a producir materiales educativos en un término general, pero es cierto que cada facultad, desde sus docentes hasta no docentes, hasta alumnos, se lo va a apropiar de una manera diferente, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Investigar, digamos, qué entiende cada uno, qué creen esos alumnos que, no sé, de agronomía, cómo les puede ayudar extensión. Y partir desde ahí, digamos. No sé si alguien más quiere. Hola. Ahí vi que Manuel desbloqueó el micrófono, Beta. Perdón. Me anda mal internet, por eso no hablé mucho antes porque estaba como entrecortada la charla. Pero también hay muchas facultades que tienen como muy apropiado este tema de la investigación. Entonces, creen que su carrera y su profesión solo se dedica a eso y el ¿para qué vamos a ir a la afuera, digamos? Si dentro de un laboratorio o dentro de donde estoy puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, como que hay que también mostrar la importancia del salir, de compartir, de aprender también en ese compartir, que no es solo dentro de un laboratorio o donde sea. Porque, como decía Dai, ella hablaba de agronomía, yo conozco gente en exactas y naturales y creen que solo el mundo está dentro de un laboratorio y no está afuera. Entonces, también empezar a hacer entender la importancia que tiene. Bien. ¿Alguien más? Creo que Manuel quiere hablar, pero no se le escucha. Sí, ¿no? Manu. A ver, decí hola, hola. No. ¿No tendrás descliqueado el micrófono o no? ¿Te fijaste? ¿Le diste permiso a la aplicación para entrar? ¿A la página para que te permita usar el micrófono? Cuando ingresaste, por ahí salí de la sala y volví a entrar y que te pida entrar con micrófono. Ay, sí, tal cual. A veces nos pasa cuando nos juntamos por Zoom para hacer trabajos que alguno no se escucha. Suele pasar. Ahí estás de vuelta, Manu, a ver si ahora anda. Y estaba, también tiro, mientras Manu se va sumando, me parece interesante ver cómo nosotros, de alguna manera, también hacemos un desafío de doble entrada. Por un lado, comprender a ese otro, esa otra con quien nos deberemos comunicar y para quienes estamos pensando en los materiales, pero también cómo nosotros, nosotras, ¿no?, damos a conocer lo que nosotros podemos hacer, que también es otra de las cosas que este espacio, desde este lugar y con este diálogo entre actores, nos puede ayudar a resolver. Porque nosotros también tenemos que poder de alguna manera expresar, sintetizar y transformar en herramientas. Bueno, comunicacionalmente nosotros podemos aportar esto. Lograr comunicabilidad se puede hacer de esta manera, para no quedar en un plano tampoco tan general que no se sepa qué es lo que podemos aportar.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y cómo me activo el micrófono para hacerles una pregunta? ¿Cómo se sintieron con la propuesta que formalizó la Secretaría de Extensión, que en la jornada de fin de año de la Secretaría, que es una jornada anual, el año pasado no se hizo, pero el anteaño fue la número, no sé si 10 o 8, 9, no sé, fueron como hay varias ya, varias jornadas de extensión. Y bueno, en este caso, que haya una propuesta al Consejo y una formalidad también ahí como de reconocimiento del trabajo que ustedes van a hacer. O sea, ¿qué les pareció? Yo creo que está buenísimo porque para los mismos estudiantes por ahí de los primeros años de la carrera de comunicación misma, siempre caemos en que la comunicación son los medios o es solo difusión y la comunicación tiene mínimo 3 áreas, digamos, de trabajo. Entonces no es que vamos a estar manejando las redes sociales, sino que ahora vamos a estar haciendo materiales, por ejemplo. Entonces está buenísimo empezar, digamos, también nosotros dentro de la carrera valorar eso y también mostrar que la universidad lo pueda reconocer también y pueda ver, miren, en comunicación también hacen esto, qué bueno que está o demás. Eso, me parece muy, muy bueno. Y yo creo también que no solo dentro de la misma facultad, sino de poder extender esto a las demás facultades también, que por ahí a veces tienen un sesgo o nos ven a los de humanas como... Ay, se cortó, Abby. Si no, no sé si se me escucha bien porque se me trabó. Se cortó. Justo. Me anda bien toda la clase, toda la entrevista y ahora se me viene a cortar porque se me congelaron todos. No. Una puntería tengo. Pero no, decía esto de no solo en las facultades, sino de poder aclararlo o mostrar lo que se hace a las demás facultades, a la universidad en general, para que no sea simplemente, o que no se queden con ese concepto de que en humanas no se estudia tanto, porque creo que mis compañeros, los que tienen amigos en económicas, por ejemplo, yo tengo varios amigos y amigas y que siempre está la pica cuando nos vemos de ustedes que no estudian o cosas así. Entonces, bueno, el poder mostrar, o sea, no partiendo de esa base, ¿no? De, quiero mostrarlo para el otro, pero se entiende de poder mostrar qué hacemos y que, como decía Dai, no solo se quedan manejar las redes sociales o cosas así. Bien. Vos sabés que, Avi, pensando un poco en eso que vos estás diciendo, a mí la que me quedó así picoteando en la cabeza es cómo volver comunicable un presupuesto, cómo hacer una capacitación sobre presupuesto. Una cartilla fuera de joda de cómo armar un plan de gastos, de compra de suministros, o sea, todo lo que vemos en la parte de presupuestación, volverlo inteligible para un pibe de ingeniería, para un estudiante de enfermería, para un estudiante de agronomía. Ese, por ejemplo, es un material que tendríamos que pensarlo. Ahora que me decías los estudiantes de económicas, ¿sí? Sí, ¿no? Igual que el tema, porque por ahí la redacción de objetivos es algo que está mucho más estandarizado. El FODA, de hecho, es algo que manejan muchas disciplinas diferentes, pero el armado de presupuesto, igual que el tema del diagnóstico, son dos elementos fundamentales en los cuales los comunicadores tenemos mucho para decir, porque son dos cosas integrales. Entonces, ahí hacemos de puente nosotros. Bien, bien. Bueno, ¿alguna consideración más? ¿Duda? Se le trabó el micrófono. Sí, pero pudiste. Te escuchamos, Gaby, te escuchamos. Yo quería preguntarte, Anabel, sobre la carpeta que dijiste que nos compartiste con proyectos, no sé si el año pasado o el anterior. ¿Está en el campus o la mandaste por mail? Porque yo creo que nunca tuve acceso.
y me Mirá, gustaría, digamos, poder... ahí te presento esto y vamos a ver si lo puedo ir hasta ahí, así la ves. Porque en Bueno. realidad está ahí mismo en un drive que le compartimos, que por eso Sí. ¿viste acá? Acá. A ver, ¿cómo es que se entraba acá? Viste, hay veces que el diseño sirve y hay veces que no. Acá, sí, haciendo clic en el drive nomás, directamente. Buenísimo. Haciendo clic en el drive, Gracias. tienen informes parciales y finales. Esto de vuelta, por favor, con toda la confianza del mundo. Esta información me la han mandado a mí porque soy evaluadora, ¿no? Bueno, tener ese criterio de que es información pública, pero que no todos la tienen. Solo la tenemos quienes trabajamos para esto. Y bueno, y ustedes que también van a trabajar para esto conmigo. Acá están con nosotras, acá están todos los proyectos, hay proyectos de muchos profes, de compañeros, de estudiantes, proyectos estudiantil, programas, bueno, las acciones de extensión, incluso hay acciones de extensión de años anteriores, porque se han evaluado los informes. De comunicación. Sí, de comunicación hay un montón. Hay varios chicos, compañeros de ustedes. Esto que decíamos de los informes parciales y finales, acá están todos, miren, da 2015, 2016, 2017, 2018, informes. Si ustedes van a los informes y están con los proyectos y los informes. Hay algunos que son un bodoque de texto, voy a abrir así al azar, ¿no? Porque hay una estructura de informe y después son un bodoque de texto. Yo que los he evaluado, es como, acá está el informe. No tienen esto que decía Eleonora, miren, desempeño del equipo, no tienen una foto, no, formación de recursos, no tiene nada, esto es menos, ni una nota para la revista podés sacar con esto, ¿sí? Acá hay una foto, están tomando Coca-Cola en la foto. Vos, ¿de poder? Guarda que esa es Julieta Soncini. Ay, bueno, no dije nada. Me voy de la presentación. Bueno, eso, o sea, no miren las personas, miren los productos, miren lo escrito, por favor, porque está en peligro mi trabajo. Incluso en función de animarles un poco más, la idea no es que, que hagan, ¿cómo les podemos decir? Un marco teórico excepcional, no es la idea, justamente. Esto es diseño y gestión, es decir, que tomen todo lo que ya incluso conocen y de alguna manera le den forma, le diseñen un proyecto para volver comunicables esas cosas. Ustedes, desde el momento que están mirando esos informes que les muestra ahí la profe, ya a medida que van mirando se dan cuenta por qué no es comunicable, porque hace 4 años que están en comunicación social y vienen viendo, ¿no? Esto de cómo poner en diálogo los saberes, cómo pensar al otro, cómo entender matrices culturales de interpretación, todo eso que vienen chupando en todas las materias, acá de alguna manera lo tienen que poner a cruzar y darse cuenta cómo, digamos, estos proyectos son anticomunicacionales, digamos. ¿Por qué son anticomunicacionales? Están las básicas, ¿no? Porque son aburridos, porque no tienen infografía, porque semióticamente no entablan un diálogo con un otro, porque hay una negación de otro saber, etcétera, etcétera. Todo eso es darle forma en un proyecto de comunicabilidad de la reglamentación de la Secretaría de Extensión. Después buscamos el lenguaje, porque pueden ser podcasts, pueden ser cartillas, pueden ser presentaciones audiovisuales, pueden ser videitos cortos de video minuto para que se puedan meter en el CEPA, se puedan meter en las redes sociales que ellos tienen. Es decir, después los soportes, los lenguajes los vemos, pero básicamente el laburo pasa por cómo se da comunicabilidad a una reglamentación que por alguna razón, algunas ya las mencionaron recién, quienes están a cargo de llevar adelante la gestión política de esto, no están logrando poner en diálogo. Es decir, hablan, monologan y no tienen ningún feedback, no tienen una retroalimentación.
¿Cómo se dan cuenta? Por los bajos niveles de participación, porque los proyectos no se aprueban, porque cuando van a la hora de ver la redacción de esos proyectos hay serias faltas de comprensión de lo que significa la extensión como concepto. Todas esas herramientas a ustedes les permiten masticarlas, sintetizarlas y volverlas comunicables. ¿Se entiende más o menos por dónde? Porque por ahí también estamos como reforzando el mito de que hay que seguir chupando marco teórico. Más que está bueno, pero más que eso es a esta altura ya comprender ese marco teórico y volverlo gestión comunicacional, volverlo materiales. No sé si soy clara o por ahí me enredo, pero es básicamente eso, porque digamos, hay lecturas que ustedes ya están haciendo naturalmente como estudiantes avanzados de comunicación que son, que aunque a ustedes les parezca paradójico, gente que viene de otras disciplinas no la tiene. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner en valor en este trabajo. Eso. Bien. Bueno, son las 17 y temo que esto no se grabe, por eso me preocupa. Pero bueno, no olvidemos. Ahí Belén preguntó algo. A ver, Belén. No le vi. No hay que elegir un proyecto. No un proyecto, sino, dale. Bueno, dale vos. No, elegir, en realidad la lectura del proyecto, nosotros se las aconsejamos de todo esto para que vean esta falta de comunicabilidad que tienen. Nosotros vamos a trabajar sobre la reglamentación, sobre aquellas ausencias, esta necesidad de que la información que se tenga sobre el presupuesto sea más accesible. Bueno, vamos a elaborar un material educativo que haga accesible la información del presupuesto y se cruce con las actividades, las tareas y los objetivos para darle un cierre, ¿no? Y esa información, que como bien decía Mariana, no la vamos a ir a buscar a libros de metodología y a escuelas de pensamiento, no. De esa información la vamos a sacar de lo que dice extensión, porque ya está en el formulario, pero le vamos a las palabras y el modo de contarlo, desde los distintos lenguajes y desde la creatividad, lo haríamos más accesible y para que sea educativo, para que el otro que se encuentra en la tarea de escribir un presupuesto lo entienda con la coherencia y la relación y los requisitos que la reglamentación pide. Si ustedes van a la reglamentación, van a ver que hay un 30% para materiales inmuebles, computadora, de máxima. Hay un 10% hay estructuras, requisitos mínimos e indispensables que tiene que tener cada una de las partes de la formulación de un proyecto. Por lo tanto, eso es lo que tienen que ir a rescatar, esa lectura de media carilla, y a partir de ahí traer estas otras matrices que de Mariana de las otras materias, esto de cómo impacta la imagen, ustedes lo vieron en análisis del discurso, ustedes vieron en otras materias cómo se genera sentido. Bueno, en esta materia nosotros tenemos que vincular todo esto que ya hemos visto todos los años anteriores y producir. Y como decía acá la compañera Diana, también no es solo producir una nota informativa para una red social, sino producir un material educativo atemporal que sirva esta convocatoria, la convocatoria del año que viene, que va a quedar como recurso educativo cual manual para que cada uno o una que vaya a sumarse a la tarea de elaborar o formular proyectos pueda recurrir a esto que ustedes ya elaboraron. ¿Sí? Tal cual. Puede ser el presupuesto. Además, el ejercicio, tal cual, pero además el ejercicio simple de decir, me leí la reglamentación de extensión, de lo que me quedó, voy a hablar con mi compañera de estudio o con, no sé, con algún amigo que tenga, mira,
Te voy a sintetizar lo que hace extensión. Si tenés posibilidad de alguna manera de comunicar qué es lo que hace extensión y que el otro te entienda, ahí está la base. Después le damos el soporte que ustedes quieran, en forma de audiovisual, de radio, de lo que quieran. Pero a lo que vamos es a esto, que lo que tenemos que lograr es que un reglamento duro, abstracto, comunicado mayormente por un soporte escrito, pase a través de diferentes soportes y lenguajes, a comunicarse, a entablar un diálogo con un otro. Ese otro, como somos estudiantes de comunicación, sabemos que tiene otros saberes adquiridos, que tiene otras prácticas, que se vincula con otros actores, que está emplazado en un territorio, que tiene una historia que define su matriz cultural y que a su vez también genera representaciones y producciones de sentido que podemos llegar a comprender en algún punto, pero que son inabarcables, es decir, hay montones, hay muchas, múltiples y diversas. Con todas esas herramientas que ustedes ya traen de formación, porque las vienen estudiando desde el primer año, es que hay que pensar cómo abordamos ese reglamento de extensión. ¿Se entiende? Entonces, agarran una parte, la que les interese, porque no pueden hacer toda la reglamentación, sino aquellas que después de esta entrevista detectaron que son necesidades de la gestión política de la Secretaría, de resolver, ¿sí? Tuvieron convocatoria, presupuesto, diagnóstico participativo, redacción de objetivos, alumnos de los años iniciales, los informes, algunos, o sea, fíjense que ellos ya tienen como un racimo de prioridades, si ustedes quieren. Agarran alguna de esas prioridades, la remiten al reglamento, o sea, se nutren de la información que el reglamento da para resolver esas necesidades y le ponen la pata comunicacional, le agregan la dimensión comunicacional. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para comunicar cómo se hace un presupuesto para un proyecto de extensión, por ejemplo, a estudiantes de disciplinas que no son humanas, por ejemplo? Exactas, por ejemplo, ingeniería, como les dijeron, por ejemplo, agronomía. ¿Se entiende? Traten de no buscar la generalización porque ahí es donde va a flaquear un poco la estrategia, el diseño del proyecto. Cuando ustedes más lo recorten al actor con el que quieren dialogar, más fácil les va a salir. Por eso no tienen que ser tratados sino por ahí piezas más pequeñas, donde el mensaje se trabaje más desde el punto de vista dialógico entre actores. Obviamente, todos y todas que estamos acá presentes y somos parte de la materia, vamos a producir en coordinación, ¿sí? O sea, cada producto va a tener una relación, no podemos hacer cosas aisladas, ¿sí? Sino que cada producto va a tener una relación, una coherencia general, porque es parte de una misma materia, de un mismo equipo y de el producir con estos otros. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Consideración? ¿Venimos bien? Sí, ahora entiendo, es bien, pulgar para arriba, vamos. Vamos. Bueno, listo. Seguimos en el aula, le subimos algún foro o algo así para que vayamos achicando este embudo con alguna guía y seguimos, bueno, por ahí. Sigan cuidándose, buen fin de semana, aprovechen que pueden salir y cuídense. Y la última, yo hecha pelota como siempre, digo, no se trata de inventar la rueda, eso sépanlo. Si hay experiencias que han funcionado, está bueno recuperarlas. Por eso, si andan con tiempo, miran en secretarías de extensión de otras universidades, qué materiales hay, o los materiales audiovisuales que tiene el CEPA también, como para tener ideas de por dónde puede venir la inspiración. No se trata de inventar de la nada, sino de recrear o representar cosas que ya están. Eso. Y buen fin de semana. Chao, gente, cuídense. Adiós. Bueno, Mari, quiero creer que yo cierro esto y se graba. Está Belu todavía. Quedó bien ahí, planchada.
De tener Quedó Belén, está Belén todavía.